Continuamos con el problema número 10 y último de esta guía de ejercicios. Dice: un bloque de masa m, o sea cualquier masa, se resbala a velocidad constante hacia abajo por un plano inclinado. Entonces tenemos un plano inclinado y un bloque va a resbalar. Quiere decir que el movimiento va para acá. Para acá se considera positivo y tiene una masa m, cualquier valor, por un plano inclinado que hace un ángulo de beta con la horizontal. O sea, aquí le pusieron beta, puede ser cualquier letra que no les dé miedo, puede ser alfa, beta, x, y, es el ángulo. Mientras la masa se mueve una distancia d sobre el plano inclinado, el trabajo realizado por la fuerza de fricción sobre la mesa es, acá, para acá iría el movimiento, entonces la fuerza de fricción siempre es una fuerza Ff, lo voy a poner, que va en contra del movimiento. Por lo tanto, si el objeto va resbalando, el movimiento hacia abajo, porque la gravedad lo hace que vaya para abajo, y la masa, entonces para acá sería positivo el movimiento porque va para abajo, positivo, y la fuerza de fricción siempre va en contra del movimiento, que no se les olvide, sería para acá. Tiene que haber un coeficiente de rozamiento entre el objeto y el plano. Entonces la fuerza de fricción iría para acá y te preguntan, esta fuerza, ¿qué trabajo está realizando sobre la masa? Pues vamos a ver. Pues para empezar, la fuerza de fricción es en contra del movimiento, por lo tanto la fuerza de fricción es negativa. Se pone negativa porque va en contra del movimiento, acuérdense de eso. Entonces aquí tendría que ser una de estas dos, la A o la C. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que está haciendo, o la fuerza de fricción, por qué produce trabajo? Porque esta fuerza está provocando que el objeto se desplace una distancia. Entonces el peso, muchachos, iría para abajo, pero como tiene un ángulo beta, entonces lo que está sucediendo es esto. Si tú este plano inclinado, que está así, este plano inclinado, lo movieras que se quedara sin ángulo, el diagrama de cuerpo libre quedaría así y el peso iría para acá de la masa y el ángulo beta sería este, el ángulo beta. Lo malo que hiciste fue hacer esto, hacer un giro, ¿verdad? Un giro para que esto que está inclinado por este ángulo beta quede de manera horizontal. Entonces movería el peso para acá y el ángulo beta del plano inclinado siempre va a ser este. Entonces habíamos dicho que para respetar los componentes X y Y, agarrabas el ángulo este de acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que como es el ángulo que estamos tomando como referencia y en las respuestas es el ángulo beta, entonces estás agarrando el ángulo contrario. Perdón. Estamos agarrando el ángulo contrario. Entonces, si agarramos el ángulo beta, que es el ángulo con respecto a Y y no con respecto a X, las funciones seno y coseno van a cambiar. Entonces, ahora para la componente del peso en X, porque el peso es una fuerza, de hecho el peso es el que está haciendo que el bloque baje, ¿verdad? Como el peso la gravedad tiene que ver con relación con el peso, la gravedad para abajo, el peso hace que resbale este bloque, ¿verdad? Entonces la componente en X ya no va a ser coseno, porque si hubiera sido coseno, si agarraras el ángulo con respecto a X, ¿se acuerdan que les dije? Si agarran siempre el ángulo con respecto a X, va a ser con coseno la componente en X, en este caso del peso. Como aquí me están dando las respuestas que agarres el ángulo beta, entonces vas a cambiar, ya no va a ser coseno, va a ser seno del ángulo beta por el peso. Y esta sería la componente en X. La componente en Y, como ahora estás agarrando el ángulo beta, que es el ángulo con respecto al eje Y, no con respecto al eje X, ahora cambiaría. En lugar de seno, perdón, aquí está, la componente en X, ya como agarraste el ángulo beta, que es con respecto a Y y no con respecto a X, va a cambiar, ya no va a ser la componente en X con coseno, va a ser con seno, al revés, por el ángulo beta, por el peso. Y la componente Y, pues también agarramos el ángulo beta, entonces va a ser lo contrario, coseno del ángulo beta por el peso. Ahí están las dos componentes. ¿Cuál es la componente que va a hacer que en el eje de las X se mueva hacia abajo? Pues la componente en X. La componente en Y, de hecho, es una fuerza perpendicular y esa no produce movimiento para el eje X. Esta nada más se utiliza para el normal, que es otro tema.
Entonces siempre la componente en X del peso es el que se va a utilizar para el eje X. Por lo tanto aquí WX, voy a ponerlo acá, sería seno del ángulo beta por el peso. ¿Cómo sacas el peso? Masa por gravedad. Siempre hemos dicho que la masa es constante. Si lo multiplicas por 9.8, que es la gravedad, esto te da el peso. Por lo tanto, la respuesta sería menos seno de beta por mg, que sería bueno, sería WX, ¿verdad? Pero el trabajo, acuérdate que la fórmula dice que trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces tú ya tienes la fuerza, que es menos, aquí está, seno de beta por el peso, que es mg. Esto es la fuerza, aquí está la F. Esta F es esta. Multiplícalo por la distancia y te va a dar el trabajo. Si te hubieran pedido la fuerza, sería hasta sin la distancia. Entonces aquí la respuesta sería la letra C. ¿Por qué es negativa? Porque nos están diciendo qué trabajo está haciendo la fuerza de fricción. Y acuérdate que la fuerza de fricción siempre es una fuerza que se considera en contra del movimiento. En cualquier problema de plano inclinado, el movimiento o la dirección del movimiento siempre es positiva y la fuerza de fricción siempre se pone negativa porque va en contra de ese movimiento. Por eso aquí la fuerza de fricción es negativa y tiene que ser menos la fuerza, que es seno de beta por el peso, que es la componente en X, por la distancia para que sea trabajo. Eso sería la letra C. ¿Qué otra cosa? Pues nomás recordar por qué cambió. Si hemos dicho que por qué para X siempre era coseno. Pues sí, siempre era coseno, siempre y cuando agarraras el ángulo con respecto a X. Y aquí el ángulo beta es con respecto a Y. Entonces ahí cuando agarres el ángulo con respecto a Y, cambia. En lugar de coseno es seno, y para WY en lugar de seno es coseno. ¿Sí? Muy bien, pues entonces ese sería todo lo que son los 10 ejemplos que vienen en la guía de lo que es física para lo que va a ser su examen de ubicación del TEC de Monterrey. Espero un poquito más adelante poder hacer los otros ejercicios que vienen ahí. Aunque ya tienen las respuestas, pues no viene muy escueto la explicación, ¿verdad? Entonces todo eso para que puedan tener o sacar una buena nota y poder quitarse un remedial y irse directamente al semestre 1 de física. Entonces nos estamos viendo pronto y continuaremos con más ejercicios de física y algunos de matemáticas también que me están pidiendo de la guía también del TEC de Monterrey. Las materias más pesadas pues son física, matemáticas y computación. Voy a tratar de poder subir antes de mayo, junio, que presenten todo lo relacionado a estos exámenes de ubicación. Saludos, que estén bien.